Muy buenos días. Los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña domingo a domingo y a cada uno de los hermanos y amigos que hoy se comunican con nosotros por primera vez. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del libro más importante de toda la historia. De un libro del cual muchos se han levantado como detractores, otros como fieles seguidores, pero este libro maravilloso es un libro que tiene el tesoro más grande y es realmente aquel tesoro que Dios ha preparado para ti y para los tuyos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la Biblia. La Biblia es el libro en donde se encuentra la palabra de Dios y vamos a estar viendo cuáles son todos esos beneficios de por qué hace que esta preciosa palabra sea importante para nosotros. Acompáñanos para descubrir por qué es importante conocer la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de por qué es importante la palabra de Dios. La palabra de Dios que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en las que conocemos como la Biblia. Sabemos nosotros que este maravilloso libro contiene un tesoro precioso para cada uno de nosotros. No un tesoro necesariamente exclusivamente material, sino un tesoro espiritual, a través del cual las bendiciones materiales van a llegar de todas maneras. Pero ¿por qué es importante la Biblia? Decíamos hace un momento de que vemos nosotros a lo largo de la historia y aún mismo muchos detractores, muchos opositores quieren encajonar la Biblia como si fuera un libro hecho por hombres. No, pues es un libro hecho por hombres. Fueron los hombres los lapiceros del verdadero autor. ¿Sabes quién inspira la Biblia? Es el Espíritu Santo, el mismo Dios, el que inspiró a todos los hombres para que desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis la palabra de Dios sea manifestada al hombre con un primer y más grande propósito. Yo creo que este es el propósito más grande. Hoy vamos a ver algunas razones por la cual la palabra de Dios es importante en la vida de la persona. Pero esta con la cual vamos a empezar es fundamental. ¿Por qué el Señor envía su palabra? ¿Por qué el Señor hace que desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis los hombres que son como sus lapiceros sean aquellos que por inspiración divina empiecen ellos a escribir? Y vemos nosotros que existe una perfecta concatenación y un orden espiritual, como dice la palabra. El espíritu acomoda y ordena lo espiritual a lo espiritual. Vemos nosotros cómo pareciera que un solo autor, un solo escritor hubiera escrito la Biblia. Si bien hay muchos personajes, hombres y mujeres de Dios, que usó él para escribir las santas escrituras, uno solo, como dije hace un momento, es el autor, y ese uno es el mismo Dios. Pero vamos a ver por qué es importante conocer la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dice así: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo creo que esta es la razón más importante, la cual el mismo Dios, cuando envía su palabra, la razón más importante que tiene en su corazón es que todos los hombres lo puedan conocer tal como es Él. Hoy vemos que la mayor cantidad de la población, de alrededor de los 8.000 millones de personas que pueblan la tierra, alrededor pues de 6.000 millones no conocen a Dios. ¿Por qué? Alguien me va a decir: un momentito, pastor, usted está diciendo por ahí, hay gente que conoce a Dios a su manera, hay gente que ha desarrollado una serie de religiones. Esa es la prueba indubitable de que no conocen a Dios. Porque Dios, hoy mismo podemos ver cómo estos miles de millones de personas, a través de estas prácticas, como por ejemplo la religión. ¿Qué cosa es la religión? En primer lugar, Dios no vino a fundar ninguna religión. La religión, como su misma palabra, está compuesta por religar, volver a ligarse, volverse a unir. Sabemos nosotros que el hombre, cuando fue creado por Dios a su imagen y semejanza, fue creado por Dios para que tenga vida eterna, para que disfrute una prosperidad y una paz abundante. Pero el hombre quiso ser igual que Dios y contravino su voluntad, y cuando un hombre contraviene la voluntad de Dios, eso se llama pecado. El pecado acarrea consecuencias, y la más grave de todas, que es la causal de todas las demás, es que el pecado separa al hombre de Dios.
que es la única fuente de bendición, que es la única fuente de paz, que es la única fuente de provisión. Y cuando una persona no tiene a Dios, no tiene a nadie, tiene el vacío más grande que hay en su propia vida. Y el hombre consciente de ese vacío espiritual, de ese vacío que no lo podía llenar ningún tipo de tesoro en términos de oro, ningún placer, ninguna fama ni fortuna, ¿qué es lo que hace? El hombre empieza a buscar la manera de acercarse a Dios, pero en su manera de pensar, a través de su propia imaginación. Quería él acercarse a Dios a su manera. Y eso se llama la religión. Por eso vemos a lo largo del globo terráqueo de que existen tantas religiones, sectas, corrientes filosóficas, místicas, y todas ellas tratan de acercarse a Dios, tratan de agradar a Dios, tratan de alcanzar un puesto ahí en el cielo. Todas preconizan la salvación, pero nos damos cuenta de algo muy interesante, que todas esas religiones, si bien preconizan el acercarse a Dios, por eso se llaman religión, quieren volver a ligarse con Dios, lo hacen a su manera, y vemos que existe tal antagonismo entre una y otra religión. Vemos religiones que hablan acerca de que Dios es un Dios permisible, otras hablan de que Dios es un Dios impersonal, otras hablan de un Dios violentista. Vemos nosotros como que si Dios tuviera diferentes caras para los diferentes grupos humanos, y no es así. Dios no tiene diferentes caras, es el hombre que se ha hecho una imaginación acerca de Dios, cuando lo correcto, lo original es que nosotros los hombres somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero la religión, ¿qué hace? Que el hombre construya su propia imagen acerca de Dios, y es por eso que vemos tantas posturas, tantas diferencias entre una religión y la otra, vendiendo ellas una falsa salvación y generando una falsa sensación de seguridad espiritual. Por eso, en la religión jamás se va a poder alcanzar a conocer a Dios. Esa es la razón. Si hoy hay tantas personas alejadas de Dios, es por una sola razón, porque no lo conocen. Si tú que escuchas este programa, querido amigo, te encuentras apartado de Dios, ¿sabes qué? Te tengo noticias, es porque no lo conoces. Porque si tú realmente conocieras quién es Dios, te aseguro que no perderías un segundo más y vendrías a Él. Pero hoy vamos a hablar de eso, de que en primer lugar la palabra de Dios, la Biblia, está creada por Dios, inspirada por Dios a través de los hombres santos, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerlo a Dios. Por eso compartimos el versículo de Jeremías capítulo 9, versículo 24, que dice: si en algo tienes que sentirte logrado en la vida, si de algo tienes que sentir que has alcanzado el éxito en la vida, estoy parafraseando, no es que hayas acumulado una gran cantidad de riquezas, no es que seas un hombre famoso y conocido por todos en el mundo, no es que puedas gozar de los placeres sin ningún tipo de limitación, sino realmente si de algo tienes que sentirte logrado en la vida, es de conocerme y de entenderme, dice Dios. Y esa es la pura verdad, porque un hombre que no conoce a Dios no le encuentra sentido a la vida. Y esa es la razón por la cual existe tanto vacío espiritual, tanto vacío existencialista que hay en las personas, porque no saben, tratan de construir diferentes teorías, una más loca que la otra, de que venimos del mono, que venimos del oso, que venimos de Marte, que venimos de Venus, tratando de construir cualquier tipo de ideología de ese tipo que no resiste el menor análisis, con la finalidad de poder crearse una imagen acerca de Dios. Cuando Dios está tan cerca de tu corazón, y a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, lo primero que busca Dios es que los conozcas y que te das cuenta que la religión no jamás te va a acercar a Dios, porque la religión está basada en buenas obras. Y te digo, pastores, las buenas obras son algo malo, no, de ninguna manera, pero las buenas obras no alcanzan a pagar el precio de tu salvación o el precio de poder estar de nuevo en comunión con Dios. Porque dice la palabra Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y como dijimos hace un momento, la palabra muerte significa separación. Cuando una persona está viviendo y practicando el pecado, está viviendo separada de Dios. Y hoy miles de millones de personas con muchas religiones, por cierto, están separadas de Dios y están rumbo a un camino, a una eternidad sin Dios en el infierno. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Esos miles de millones de personas creen que su camino los va a conducir al cielo, pero su final es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte.
¿Esto de qué nos habla? ¿Cuántos millones de personas que parten una eternidad creyendo en esa falsa sensación de seguridad espiritual que les brinda la religión? Porque está basada en el esfuerzo humano. Pero la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. No dice buenas obras, es muerte. Por eso que el hombre jamás va a poder alcanzar la medida del pago que tiene que hacer. Y es por eso que vino Jesús. Para eso vino Jesús. Porque Él, que nació de la Virgen María y nunca pecó, Él sí pudo pagar el precio de los pecados de toda la humanidad, porque Él no tenía cuenta en la justicia divina. Él no le debía nada a la justicia divina. Tú y yo sí le debemos. Tú y yo hemos pecado y merecemos el infierno. Pero ese es el mensaje de por qué Dios quiere que lo conozcas. De que sepas que Él tanto te ha amado, que no tienes que estar sufriendo, practicando religiones que te ponen metas inalcanzables que nunca vas a poder lograr en tu vida, sino de que sepas que si tú conoces a Dios, vas a darte cuenta de cuánto te ama, aún en los momentos que has estado en contra de Dios, quizás abiertamente Él te sigue amando, aún en esos momentos que tú creías que todos te habían abandonado, Dios está y estará siempre contigo, porque ¿sabes qué? Algo que no puedes pedirle a Dios jamás es que te ame más. Pero yo me he portado mal, justamente en eso consiste el amor de Dios, en que Él nos amó cuando éramos aún enemigos de Él. Y si tú ahora, el que escuchas este mensaje, te sientes apartado de Dios, te digo porque no lo conoces. Porque el día que tú lo conozcas a través de la Escritura, es la única fuente de auténtica revelación para que tú puedas conocer y entender a Dios, es su palabra. Y ahí tú vas a poder descubrir cada día cuánto Él te ama. Cuánto te ama en forma incondicional. Pero tú dirás, entonces Dios me ama tanto y puedo pecar y hacer lo que me da la gana. Ahí es donde viene el punto. Dios es un maravilloso Dios que es perfecto en amor, pero también es perfecto en justicia. Y ninguna de sus cualidades se va jamás a oponer una a la otra. Porque su amor jamás va a ser de que Él sea injusto, ni su justicia va a ser de que Él sea desamoroso. Él es perfecto en todos sus caminos. Y vamos a ir nosotros desarrollando en esta reflexión cómo ese amor de Dios y su justicia se manifestaron en la persona de su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, si te encuentras separado de Dios, es porque no lo conoces. Si tienes una idea equivocada de Dios, de un Dios castigador, de un Dios inquisidor, de un Dios vengativo, de un Dios ajeno, entonces te tengo noticias. Tampoco conoces a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios realmente como es a través de su palabra, en primer lugar vas a ser la persona más feliz de la tierra. Pero en segundo lugar, vas a estar en condiciones de conocer, creer, aceptar la voluntad que tiene para ti. ¿Por qué? Porque muchas personas, yo diría casi todas o todas en el globo terráqueo, coincidimos con el hecho de que Dios es todopoderoso. Eso definitivamente creo que nadie, pues si no, no sería Dios. Dios tiene tres cualidades que no la tiene nadie más: es omnipotente, omnisciente y omnipresente. O sea, todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. Pero ojo, no tiene que ver nada con el ahora mismo, ¿eh? No, esa es otra cosa. Que esté en todas partes no significa que Dios lo vas a encontrar en una planta, que Dios está en una mariposa. No, esa es la doctrina, esa es la religión brahmista, que también es un engaño del diablo, que quiere hacer de la persona de Dios realmente algo totalmente diseminado a través de su creación. Jamás la creación puede estar por encima del Creador. Pero bueno, vamos a ver por qué es importante de que tú, al conocer a Dios, estás en condiciones de poder creer y vivir cuáles son sus propósitos. Porque dije hace un momento, todo el mundo coincide que Dios es todopoderoso, pero muy pocos son aquellos que realmente creen que Dios está dispuesto a manifestar su poder a favor de ellos. En otras palabras, muchas personas que están pasando por problemas, que están pasando por necesidad, que están pasando por circunstancias adversas, de repente tú estás pasando en este momento por un problema de repente de salud, por un problema matrimonial, sentimental, o de repente económico, laboral, o de endeudamiento. Y cuando te quieren hablar de Dios, tú vas a decir, Dios es poderoso. Y tú, sí, yo lo sé, vas a decir, eso es cierto. Todos saben. Sí, yo sé que Dios todo lo puede. Yo sé que Dios puede sacarme de esta situación. Yo sé que Dios puede sacarme de esta situación de endeudamiento, de escasez, de estrechez, de enfermedad. Yo sé que Él puede salvar mi matrimonio. Todo el mundo lo cree. Todo el mundo cree que Dios todo lo puede. Pero muy pocos son aquellos que creen que Dios quiere salvarte. Dios quiere sanarte. Es ahí donde está el tope. Muchos dicen, sí, yo sé que Dios todo lo puede.
pero tú quieres que ese mismo Dios que todo lo puede, también ese Dios está dispuesto a salvarte, a sanarte, a liberarte, a restaurar tu matrimonio. Y es ahí donde vienen las dudas. Bueno, déjame ver, comienzan a aparecer una serie de pensamientos y todos ellos tienen un común denominador. ¿Sabes cuál es ese común denominador? La condenación. Cuando la persona sabe que le ha fallado a Dios, lo primero que viene es la condenación. Dice, tú no mereces nada de Dios. Entonces automáticamente acepta el autocastigo. Hay mucha gente que vive así, condenada y flagelándose, de repente no físicamente, pero sí se anda flagelando emocionalmente con pensamientos continuamente contrarios, autodestructivos. Hay mucha gente que ha contraído enfermedades y cosas terribles en sus vidas solo por el hecho de la condenación. Pero justamente para eso el Señor quiere que tú lo conozcas, para que tú a través de su palabra sepas cuán bueno es Él, pero también conozcas la verdadera condición que tiene el hombre, la condición de ser una persona pecadora. Todos hemos pecado, dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, por eso estamos destituidos, estamos separados de Dios, ya lo hemos visto hace un rato. Entonces, pero de tal manera nos amó Dios, que Él envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios todo lo puede, pero ese mismo Dios que todo lo puede, también todo lo quiere. Y hoy cuando nosotros vemos en segundo lugar que el hecho de conocer a Dios y su carácter va a ser más viable, va a ser mucho más posible de que tú puedas aceptar los planes de Dios para tu vida. Porque muchas personas no pueden gozar de los planes de Dios para su vida. Aún gente de su iglesia, aún gente fuera de la iglesia, no cree. ¿Por qué? Porque hay un yunque de condenación que hay en su vida. Siempre se están mirando a sí mismos, siempre están viendo, y cuando tú te miras a ti mismo, te tengo noticias, siempre vas a encontrar fallas, siempre vas a encontrar pecados. Por eso cuando vino Jesucristo, Él vino para cargar nuestros pecados, Él vino para cargar nuestras maldiciones, pobrezas, enfermedades, para que ya no te fijes en ti y no pongas tu mirada en Jesucristo, porque la salvación, como dije hace un momento, no es por obras, sino es por medio de la fe. ¿Qué significa eso? Solo creer. Y muchas personas no aceptan esto. Yo he conocido personas que cuando se les ha predicado el Evangelio y se les ha dicho que solo tienen que creer, si no, me parece muy fácil, algo tengo que hacer, yo tengo que hacer algún sacrificio, tengo que subir a alguna montaña, tengo que hacer alguna penitencia, tengo que regalar algo, tengo que hacer una donación para hacerme acreedor. Este es el problema, que el orgullo del hombre busca que él se haga acreedor de todo lo que quiere alcanzar. Pero ¿sabes qué? Dios ha establecido un camino que el hombre por el orgullo jamás va a poder conseguir nada en Dios, porque Dios dice, mira de lejos al altivo, pero al humilde lo atiende de cerca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la única manera de acercarte a Dios no es basado en tus obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo hago más obras que los demás. No, la única manera de acercarse a Dios es, en primer lugar, reconociendo nuestra pobreza espiritual. Sí, podemos tener muchas religiones, podemos haber hecho muchas donaciones y muchas obras buenas, pero no podemos con todas esas obras buenas pagar el precio, llenar la medida de nuestros pecados, porque nuevamente repito, la paga del pecado es muerte, y el único que pagó ese precio se llama Jesucristo. Para cuando tú conoces a Jesús a través de la palabra, cuando tú conoces el plan de Dios para tu vida, cuando tú sabes que ese Dios al cual no lo conocías es tan bueno y que te ama incondicionalmente, que envió, de tal manera te amó que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, en ese momento, ¿sabes qué pasa? Tú vas a empezar a abrir tu corazón se va a ensanchar para que empieces a aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Porque cuando tú sabes que no es por tu mérito, sino por los méritos de Jesús, la condenación sale. Porque escrito está en la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No es la voluntad de Dios que tú vivas condenado. ¿Por qué vas a vivir condenado si el precio de tus pecados que te condenaban ya los cargó su Hijo Jesucristo y tú te apropiaste de ellos por medio de la fe en Él? Por eso hoy el Señor quiere que tú sepas que la razón por la cual Él envió su palabra es para que tú lo conozcas. La razón por la cual su Hijo Jesucristo nació a través de la Virgen María fue para mostrarnos al Padre, pero también para ocupar nuestro lugar en esa terrible cruz del Calvario. Cuando tú conoces las Escrituras, tú te vas dando cuenta de cuán bueno es Dios, de que el Dios que envió, que es tan amoroso y tan bueno, que nos amó de tal manera. ¿Tú te imaginas cuánto ama Dios a su Hijo Jesús? Entonces, mira, de tal manera nos amó a nosotros, te amó a ti, querido amigo que estás viendo este programa, te amó a ti de tal manera que no escatimó a su Hijo amado Jesucristo. Él no estaba peleado con Jesús, no era una venganza que tenía con Jesús para mandarlo a morir por nosotros, no. Ellos siempre han estado unidos desde la eternidad. Se aman, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál fue el amor? Mira cuánto te ama Dios Padre,
que no escatimó en enviar a su Hijo Jesucristo para que venga y muera por tus pecados. Para que un día como hoy, tú escuches esta reflexión que estamos haciendo el día de hoy. ¿Por qué es importante conocer a Dios? ¿Por qué es importante conocer la palabra de Dios? Porque te permite conocer a Dios tal como es Él. Porque si la gente realmente conociera a Dios, nadie quisiera alejarse a su lado. Cuando una persona no se acerca a Dios, sencillamente porque no la conoce. Y en segundo lugar, cuando tú conoces a Dios y su carácter y lo amoroso y lo tierno y lo dispuesto que está para realmente darte esa vida abundante, llena de bendiciones, entonces tú vas a estar en condiciones de creer todos los planes que Dios tiene para ti, como dice Jeremías 29:11, y con esto vamos terminando. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hoy vemos cómo la gente en el mundo se pierde porque le falta conocimiento. Hay gente aún dentro de la iglesia, como dice Oseas 4:6, que por falta de conocimiento su pueblo ha sido destruido. O sea, ¿cuántas personas que están viviendo una condición de esclavos siendo hijos del Dios Todopoderoso? Y hoy tú, a través de esta palabra que hemos compartido en esta mañana, también tienes la oportunidad de recibir el regalo más grande. Por eso dije al principio, la Biblia, que tiene la palabra de Dios, contiene ese tesoro maravilloso, que es la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Que Él hace que tú y yo y todos los hombres que hemos pecado y merecemos el infierno, porque esa es la justicia manda que todos los que hemos pecado tenemos que morir, no solo física, sino eternamente en el infierno. Pero de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti y a mí, que Él cambió nuestro lugar en la cruz para poner a su Hijo Jesucristo, para que un día como hoy tú escuches este mensaje de amor y puedas apropiarte. Porque hay muchas personas en el mundo que saben y conocen este mensaje, te quiero decir. Hay muchas personas que dicen, sí, Jesús, yo sé que vino a morir por mi pecado, pero terminan en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque la fe no solamente es un pensamiento, la fe es una actitud del corazón que hace que te apropies de la bendición de Dios. No es suficiente que lo sepas acá, lo importante es que lo tengas en tu corazón. Y hoy tú tienes la oportunidad de apropiarte por medio de la fe en Jesús de esta grande salvación. Y a partir de hoy conocer a tu Padre, porque a partir de hoy es tu Padre, nuestro Dios, para que tú sepas cuánto te ama y puedas disfrutar de esa vida abundante que tiene Dios para ti. Ahora, problemas van a haber, pero ¿sabes qué? Ya no estás solo. Dice, son muchos los problemas del justo, pero de todos nos librará el Señor. Te invito a que hagas esta oración, que es la más importante, a través de la cual tú, en un acto libre y voluntario, en este acto de fe, tú invitas a Jesús a tu vida, para que a partir de hoy tú puedas apropiarte por medio de la fe en todo este regalo maravilloso que muchas personas no lo disfrutan porque no lo creen y porque no lo conocen. Vamos a orar. Repite esta oración con todo tu corazón puesto en Jesús y repítela en voz alta. Esta oración va a permitir que Jesús venga a tu vida con el regalo más grande, que es esta salvación, la salvación de Dios a través de Jesucristo, y cortará toda condenación y destino eterno en el infierno y toda vida de esclavitud a la cual probablemente has estado hasta el día de hoy. Pero hoy cambia tu vida. El Señor Jesús no vino a fundar, ni a crear, ni a inventar una religión. Vino a traer vida y vida en abundancia. Vino a deshacer las obras del diablo, que solo mata, roba y destruye. Si tú has sido asaltado, robado, si hay áreas de tu vida que han sido destruidas, no es Dios, porque de Él viene solamente lo bueno. Es el enemigo que se disfraza muchas veces de ángel de luz y viene destruyendo la vida y los destinos de millones de personas en el mundo. Hoy Jesús va a venir a tu vida para restaurar todo aquello que había sido destruido por el diablo, pero lo más importante, restaurar tu comunión con Dios, con un Dios al que en la medida que lo vayas conociendo vas a enamorarte de Él y vas a experimentar su gracia, su favor, su protección y todas las bendiciones que las tenemos, no porque las merezcamos, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Repite y haz esta oración en voz alta y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Aunque muchas veces yo te eché a ti la culpa, reconozco, Señor, que yo soy el culpable. No te conocía, Señor, pero hoy he empezado a conocerte a través de tu palabra y sé cuánto me amas. Me amas de tal manera que enviaste a tu único Hijo Jesús a morir por mí, y que yo solo por la fe en Él puedo alcanzar la salvación, ser un hijo de Dios y gozar de todos los beneficios y privilegios de un hijo de Dios. Gracias, Señor. Yo abro mi corazón, te pido perdón y abro mi corazón a ti y te recibo, Señor Jesús,
como mi único y suficiente Salvador y también como mi Señor. Te rindo mi vida, te rindo mi familia. Quiero a partir de ahora vivir de tu mano, porque sé que solo de tu mano voy a vivir feliz y todos mis sueños se harán realidad. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración por primera vez, querido amigo, yo quiero felicitarte porque has tomado la decisión más importante de tu vida. A partir de hoy tu vida tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los hombres no solamente hemos sido creados por Dios para tener una vida temporal aquí en la tierra, sino para ser seres trascendentes. Nuestra vida va a trascender a la eternidad. Y hoy tú has cambiado tu destino eterno, un destino que el cual estaba enrumbado hacia el infierno como el mío. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro destino fue cambiado para estar a partir de hoy en la presencia del Señor. Eso no significa que te vas a morir, no. Significa que el Señor, tú vas a poder estar en su presencia en todo momento. Tú vas a poder estar ahí trabajando, durmiendo, caminando, pero gozando de la presencia de Dios, conociéndolo, enamorándote de Él, y vas a empezar a experimentar cosas maravillosas, porque Dios no es una religión, Dios está vivo. Si quieres comunicarte con nosotros, van a aparecer en este momento las direcciones del Ministerio Internacional Pan de Vida. Nosotros con mucho gusto vamos a poderte atender. Si quieres conocer más acerca del Dios maravilloso, del Dios de amor, estamos también dictando cursos gratuitos a través de los cuales te puedes inscribir. Comunícate con nosotros y vamos a estar gustosos de atenderte. Si deseas consejería o algún tipo de consejo, o quieres que oremos por ti por algún motivo especial, también comunícate con nosotros. Estamos para servirte. Bueno, me despido. Dios mediante. Hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga.